Buenos días, soy Camila Pardo. Voy a presentarles las estrategias de evaluación según López en su libro La evaluación como herramienta de aprendizaje. Él muestra las diferentes estrategias de evaluación según el propósito u objetivo que tenga el docente, lo que éste proponga o éste quiera lograr por medio de la evaluación, además de la manera en que se puede interpretar los resultados y clasificar la misma. Existen diferentes estrategias de evaluación. Según el propósito está la evaluación de idoneidad, que esta mide las habilidades de los estudiantes, pero de manera general. Además está la evaluación de desempeño, que se mide al terminar un curso para mirar si se logró el objetivo que se planteó. Además está la evaluación diagnóstica. Esta evaluación diagnóstica busca descubrir las habilidades, pero también los límites que puede tener un estudiante y ayuda al docente a adoptar las diferentes estrategias para poder lograr un aprendizaje significativo en su educando. Está también la evaluación aptitudinal, pues que ella se diseña mirando las capacidades del educando para potenciar sus saberes. Está también pues la evaluación de clasificación. Esta evaluación es un poco más de tipo sumativa porque jerarquiza y ubica en un nivel el educando según sus habilidades. También está la evaluación según cómo se dan los resultados. Estos se pueden basar en criterios, en normas. Entonces, cuando la evaluación se basa en criterios, tiene que ver con la manera en cómo se alcanza el objetivo, de qué manera se va dando ese desempeño, el proceso. Y basados en normas está más ligada a la manera en que se da la evaluación y el resultados en un grupo. Entonces, por ejemplo, podemos tener ahí en cuenta la evaluación de mérito, una evaluación como la evaluación docente para poder ingresar a algún lugar. Entonces, ya de esa manera se basa en unas normas, se basa en unos criterios también para poder ingresar al pasar la evaluación. Y la evaluación según la forma de calificar está ligada pues a la manera objetiva y subjetiva en que se presenten las respuestas. Nosotros sabemos que en las evaluaciones abiertas pueden ser evaluaciones subjetivas, ya que se está demostrando la capacidad de entendimiento que tiene el educando frente a alguna actividad, y objetivas son cuando, por ejemplo, tenemos las evaluaciones de selección múltiple, en donde el educando responde lo que se espera o para poder dar una interpretación. Estas evaluaciones objetivas ya tienen las respuestas preestablecidas. Continuando con las estrategias de evaluación, encontramos unas que evalúan los contenidos. Donde aplicamos evaluaciones directas que se aplican en tiempo real mediante test, quizzes o evaluaciones de exámenes que aplicamos a los aprendices y a los estudiantes. Evaluaciones indirectas que pretenden evaluar mediante una prueba habilidades y destrezas del estudiante. Una evaluación discreta, que es donde se amplía la enseñanza adaptiva de ir haciendo acompañamiento al proceso educativo y al proceso de evaluación. Esas deben coincidir ya que permiten hacer ajustes continuos. Y una evaluación integrada, que es una herramienta que permite evaluar de una manera integral todos los procesos formativos. Dentro de la evaluación, según cómo se da la retroalimentación, encontramos una evaluación formativa, que es un proceso permanente y sistemático en el que se recoge y analiza la información para conocer y valorar los procesos de aprendizaje. Y una evaluación sumativa tiene como función determinar el grado de consecución del estudiante con relación a los objetivos fijados en determinada área. Al igual encontramos dentro de esas estrategias unas preguntas de selección, que esas pueden ser de selección múltiple, preguntas de relación o preguntas de falso o verdadero. Y dentro de las preguntas de construcción están asociadas a preguntas estandarizadas que permiten mostrar el desarrollo de diferentes habilidades del educando. Al igual, para poder determinar esas estrategias o tener un desempeño, es donde se aplican las pruebas, donde el estudiante da su experticia, da sus habilidades y destrezas mediante proyectos, experimentos, simulaciones, presentaciones, debates, juegos de roles y diseños de modelos, que son pruebas en las cuales se puede verificar el hacer y también el saber del estudiante.
aplicando también unas guías de calificación como son listas de verificación, matrices o listas de chequeo. En la evaluación formativa se hace necesario obtener la mayor cantidad de información posible que permita comprender los aciertos y dificultades que los estudiantes presentan durante el aprendizaje, a partir de los cuales se tomen decisiones frente a los medios y modos más adecuados para emplear en las acciones de enseñanza. La evaluación formativa se desarrolla bajo el paradigma cualitativo y emplea un método inductivo descriptivo, por lo cual se toma como punto de partida la definición del propósito de la evaluación junto con los indicadores de aprendizaje que se han de verificar. Posteriormente se seleccionan los métodos e instrumentos que se consideran más adecuados para tal fin. Dentro de las técnicas de recolección de información encontramos la observación, entrevistas, encuestas, sociometrías y trabajos de los alumnos, datos que posteriormente se someten a procesos de triangulación y análisis de contenidos. Cabe resaltar que el fin de este proceso evaluativo formativo corresponde a la integración de la información mediante estrategias de triangulación, de manera que esta información facilite la toma de decisiones de manera continua y acertada, con miras al mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza orientado hacia el logro de un propósito de formación. En cuanto a los instrumentos de recolección de información, empleamos aquellos que permiten la observación de procedimientos psicomotores en tiempo real. Y en estos encontramos los anecdotarios, listas de control, escalas de valoración, cuestionarios, sociogramas, diarios y otros que permiten verificar las actitudes y rasgos sociopersonales del estudiante en relación al desarrollo de competencias. En general, los instrumentos más comunes corresponden a las listas de control y las escalas de valoración. Finalmente, es importante resaltar que los procesos evaluativos son desarrollados para mejorar las condiciones de aprendizaje y ajustar los medios y modos de enseñanza y no solo medirlos. Razón por la cual es importante comprender la educación como un fenómeno multidimensional que debe evaluarse desde varias ópticas y analizarse a partir de estrategias de triangulación. Para la evaluación sumativa se recomienda como instrumento las pruebas objetivas con reactivos de opción múltiple, ya que permiten hacer un muestreo representativo de los contenidos y los procesos que se desea evaluar. Son estables y miden los conocimientos, las habilidades y las capacidades intelectuales. Entre las ventajas tenemos que se adaptan fácilmente a los resultados de aprendizaje específicos, permiten un muestreo más adecuado a la hora de evaluar, son sencillas de aplicar, poseen una sola respuesta y además también son más sencillas a la hora de calificar. En cuanto a la estructura de la prueba consiste de una base, que es el enunciado, el cual presenta una situación problema en forma de pregunta o en forma de enunciado, y presenta unas opciones que son las posibles respuestas, entre las cuales se debe escoger una. De acuerdo a la forma de la estructura de estas pruebas, hay algunas variantes en el formato de opción múltiple. Estos pueden ser simple, por jerarquización o ordenamiento, puede ser por relación de columnas, seleccionar algunos elementos de un listado y pueden ser multireactivas. En cuanto a la simple, podemos decir que el planteamiento de la base es muy sencillo. Puede ser en forma de interrogación, puede ser en forma imperativa, puede ser en forma excepcional negativa. Acá pues se muestra un ejemplo donde se da la base, ¿sí? Y se dan las respectivas respuestas, en la cual pues se debe escoger una. Un ejemplo ya de la estructura de jerarquización o el ordenamiento, entonces acá se da una secuencia, ¿sí? Y también
se debe escoger la secuencia correcta. En este tipo de prueba se utiliza para identificar procesos históricos, ¿sí? De ordenamiento o de procesos. Las otras pruebas son por selección, por listado. Entonces se eligen los elementos de un listado. Aquí se evalúa la capacidad de discriminación, la capacidad de interpretar datos y características. El otro tipo de prueba es aquel que relación de columnas. En esta entonces se dan 2 columnas, ¿sí? Y entre las respuestas entonces se da el orden de la relación de esas columnas. Y por último están los multireactivos. En este multireactivo ya se plantea como tal una situación o se describe un concepto y se elaboran una serie de reactivos donde se describen de ese enunciado, ¿sí? O esa situación problema, se describen diferentes preguntas.